Álgebra de Boole, tercera parte de 3. Los circuitos lógicos. ¿Qué son los circuitos lógicos? Bueno, son esquemas gráficos que representan la relación existente entre variables booleanas. Los elementos que constituyen un circuito lógico van a ser las llamadas compuertas lógicas. Las compuertas lógicas representan cada una de las operaciones del álgebra de Boole del 0,1 que ya vimos. Para ello tenemos la compuerta lógica de la suma, que es este símbolo, la compuerta lógica del producto, la compuerta lógica de complemento y la compuerta lógica de la disyunción. Recuerden que la suma, el producto son operaciones primitivas y la disyunción es una operación derivada de las anteriores. Y estos son los símbolos. Por supuesto, estos elementos se unen mediante líneas, ¿sí? Mediante, en este caso, lo que estarían representando las conexiones, que serían líneas para unir cada una de estas compuertas lógicas y constituir un circuito lógico. Para construir circuitos lógicos vamos a seguir algunas reglas, como son las que yo le enuncio ahora a continuación. Los valores de las variables ingresan al circuito una sola vez. Significa que si necesita el ingreso de la variable en dos o más compuertas, entonces se tienen que derivar de la única entrada. Entonces, por eso está el segundo punto que tenemos que considerar, es que si entonces se necesitan el ingreso, se la deriva de la que ya existe. Y el ingreso de las variables al circuito es por su valor, no por su complemento. Si se necesita el valor complementado, se deberá previamente complementar ese ingreso. Por ejemplo, si tuviésemos que construir el circuito lógico correspondiente a esta función booleana de dos variables booleanas, que dice que la función booleana de dos variables booleanas a y b es igual a a más b por a complemento más b complemento, entonces la representación gráfica, el esquema gráfico sería el siguiente. Fíjense que acá ingresan las variables a y b a esta compuerta, que es la compuerta de suma, y a su vez necesitamos otras compuertas de suma porque tenemos que hacer acá otra suma. Entonces no ingresamos de nuevo los valores de las variables, sino que lo derivamos de lo que ya existente. Y acá necesitamos el complemento de a, entonces derivamos a, acá la complementamos y ahí ingresaría a la compuerta de suma. Lo mismo pasa para la variable b. Y juntamente después la salida de estas dos compuertas, bueno, se hace la otra operación que está indicada, que es el producto. O sea que ese sería el circuito lógico de esta función booleana. Bueno, hasta ahora hemos trabajado con tres formas distintas en el álgebra de Boole del 0,1, con expresiones analíticas. En este caso, recuerden que esta sería la definición de disyunción a disyunción b es igual al complemento de a por b más a por el complemento de b. Esa es la definición de la disyunción. Es una expresión analítica. También podríamos haberla expresado esta relación a través de la tabla de verdad. Fíjense que en este caso tengo dos variables booleanas, entonces las combinaciones posibles, en la tabla de verdad lo que se especifican todas las combinaciones posibles para las variables que intervienen. Fíjense en este caso que las combinaciones posibles con las variables a y b son 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y en base a eso vamos construyendo lo que está indicado acá en la operación y finalmente llegaríamos a este resultado. Entonces acá lo que diríamos es que, bueno, que a, que digamos 0 disyunción 0 es 0, 0 disyunción 1 es 1, 1 disyunción 0 es 1 y 1 disyunción 1 es 0.
O bien también podríamos haberlo expresado a través de este circuito lógico, que esta expresión que está representada por este circuito lógico. O sea que estas van a ser las tres formas en que nosotros podemos expresar la relación que existe entre variables booleanas en una expresión booleana. Entonces tenemos la expresión analítica, la tabla de verdad y el circuito lógico. Vamos a considerar ahora las funciones booleanas. Para ello vamos a primero definir qué significa una variable booleana. Como ustedes saben, una variable es una letra que representa valores. En este caso, una variable booleana es una letra, pero que representa solamente dos valores. Por eso se llama booleana, ¿sí? Que puede tener valer 0 o 1. Y en base a esto decimos que una función booleana es aquella que relaciona variables booleanas y cuyo valor, el valor de la función booleana es 0 o 1, va a depender del valor que les ha adjudicada a cada una de las variables booleanas que están relacionadas por las operaciones de suma, producto y complemento. Recuerden que acá decimos que las operaciones son suma, producto y complemento. No la nombramos la disyunción, pero sabemos ya que la disyunción es una operación derivada que está definida en función de la suma, el producto y el complemento. Bueno, vamos a ver en principio las funciones booleanas de una sola variable booleana. En este caso, las funciones booleanas, hay dos posibilidades de la función 0 o 1. Y además como tenemos una sola función booleana, tenemos dos posibles combinaciones solamente. Por lo tanto, habrá 4 funciones booleanas de una variable booleana. La tabla para las funciones booleanas de una variable booleana serán estas. Fíjense que como tenemos una sola función, una sola variable booleana será 0, 1. Y los posibles valores de la función será que sea todo 0, que sea 0, 1, 1, 0 o 1, 1. También podemos encontrar la expresión analítica para cada una de las funciones booleanas de una variable booleana. Fíjense en la f0 de a siempre será 0, y la f3 de a será siempre 1, que será esta. Y en el otro caso será f1 coincide con a, y la f2 coincide, digamos, sería el complemento de a. Y de igual forma podría yo dibujar el circuito lógico para f0, para f1, para f2 y para f3. Entonces decimos que funciones booleanas de una variable booleana son solamente 4, y es la que están especificadas ahí, de 3 formas distintas, a través de una tabla, la expresión analítica y el circuito lógico. Veamos qué sucede con funciones booleanas de dos variables booleanas. En este caso también hay dos posibles valores de salida de la función 0 o 1, pero al haber dos variables, entonces cada una puede tomar dos valores, entonces son 4 las combinaciones posibles que puede tomar cada una de las variables. Por lo tanto, habrá 2 a la cuarta, 16 funciones booleanas de dos variables booleanas. La tabla será esta. Acá están las dos variables booleanas. Recuerden que para dos variables booleanas, ¿cuántas combinaciones posibles tenemos? 4. Que las dos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y hay de f0 a f15 hay 16 funciones booleanas de dos variables booleanas. Vamos a ver la expresión analítica. En este caso, la expresión analítica no es posible de una sola vista obtener las expresiones de la tabla, excepto f0, que recuerden que todas las salidas son iguales a 0, y f15, que todas las salidas son iguales a 1. Vamos a considerar ahora dos procedimientos que nos permitirán obtener estas expresiones analíticas, ¿sí? Con la aclaración de que, bueno, nosotros de cualquiera de las formas que obtengamos, siempre va a ser la misma, son equivalentes las dos formas. Vamos a comenzar con obtención de la expresión analítica de la función como suma de producto. Dado que deseo que la función se expresa analíticamente como suma de producto, y considerando que el elemento neutro de la suma es el 0, no tendremos en cuenta las salidas que valen 0, solamente
consideraremos las salidas que valen 1. Vamos a tomar por ejemplo de la tabla la F10. Si nosotros vemos la F10, dijimos que solamente vamos a considerar las salidas que valen 1. Entonces F10 vale 1 en dos casos, ¿sí? Cuando el valor de A es 0 y el B es 0, o el otro caso cuando el valor de A es 1 y B es 0, en este caso. Pero para que efectivamente los productos parciales tengan resultado 1, ambas variables deben valer 1. Entonces, si yo tengo que, si A igual a B, igual a 0, perdón, y B igual a 0, entonces daríamos el producto, me quedaría 0. Pero yo lo que quiero es que me dé como resultado 1, entonces tendré que complementar las dos. Si yo complemento A y complemento B, vemos que obtenemos como el resultado del producto 1. Y en el otro caso haríamos también lo mismo, ¿sí? Si hacemos el producto me da 0, pero acá lo que tendremos que complementar es B para que este producto me dé 1. Entonces de esta forma, tomando esos productos, podemos formar precisamente en este caso el primer producto era A complemento por B complemento, le sumamos el segundo, que varía, digamos, la salida era igual a 1, que sería A por B complemento. Por supuesto, aplicando los postulados y propiedades sobre las expresiones obtenidas, finalmente nos queda así. Acá lo que haríamos, aplicaríamos, digamos, la propiedad asociativa al revés, y después aplicamos acá el postulado 4, que era el complemento más la variable más el complemento me da igual al neutro de la otra operación, que sería 1. Y la otra forma de obtenerla sería como sumas de producto, como producto de suma, perdón. En este caso, el procedimiento va a ser dual del anterior, o sea que no vamos a tener en cuenta las salidas que valen 1 porque el 1 es el elemento neutro del producto, solamente vamos a tener en cuenta las salidas que valen 0. Y para ello vamos a considerar que en este caso la salida es 0 cuando ocurren estas dos situaciones. Si nosotros hacemos la suma vemos que nos da acá 0, por lo tanto nosotros 1, queremos que nos dé 0, entonces debemos complementar el B. Y de la igual forma en el otro caso obtenemos también esto. Entonces la expresión será así. Estos serán los productos cuyas salidas valen 0, y aplicando propiedades y teoremas llegamos a esto, que como especificamos en el primer caso, la expresión que obtenemos es la misma, ya sea como suma de producto o producto de suma. Bueno, y este sería el circuito lógico que representa. Bien, funciones booleanas de tres variables booleanas. También en este caso los posibles valores de la función son 2, 0, 1. En este caso tenemos tres variables booleanas, entonces por lo tanto las combinaciones van a ser 8. Y por lo tanto habrá 256 funciones booleanas de tres variables booleanas. La tabla, por supuesto, no vamos a dibujar toda la tabla, vamos a tomar una de ellas. ¿Sí? Fíjense, en este caso entonces, tres variables booleanas, las combinaciones posibles son 8, y esta sería una posible salida de las 256. Entonces, en base a eso podemos nosotros obtener la expresión analítica como suma de productos. Acá lo que tenemos que hacer para obtener esta suma de productos son las salidas que valen 1. Bueno, aplicando postulados y teoremas llegamos a poder simplificar esta expresión y bueno, y finalmente obtenemos esta expresión. Que esa sería la expresión de la función de tres variables booleanas. Y de igual forma obtenemos la expresión analítica como producto de suma. En este caso recuerden que tenemos que tener en cuenta la salida de la tabla que valen 0. Y en consecuencia escribir la suma de productos. Los productos de suma. El circuito lógico correspondiente será este. Por supuesto, en este circuito tenemos que tener en cuenta las recomendaciones en cuanto a la construcción. Las variables ingresan una sola vez al circuito.
Si se necesitan otro ingreso, se derivan de las que ya están. Las variables ingresan por su valor, no por su complemento. Si necesitamos complementar, hacemos esto. En general podemos decir que funciones booleanas de n variables booleanas para ver cuántas. Bueno, en este caso los valores posibles para las funciones booleanas siguen siendo 0 y 1. En este caso son n variables booleanas, entonces van a ser 2 a la n combinaciones. Y por lo tanto habrá 2 elevado a la 2 a la n funciones booleanas de n variables booleanas. Con respecto a las expresiones analíticas de una función booleana, esta no es única. Es por eso que es necesario nosotros elegir de entre muchas formas, unas que le vamos a llamar formas normales o formas canónicas de una función booleana. Vamos a elegir, van a ser dos las formas normales, la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. Para ello vamos a primeramente definir qué es lo que es un mini término. Entonces recuerden que para definir un mini término tenemos que tener en cuenta variables booleanas. En este caso decimos que dada n variables booleanas, o el término que se obtiene de multiplicar las n variables complementadas o no, eso se denomina un mini término y se designan con la letra m minúscula, ¿sí? Y con un subíndice. Entonces de esa forma, si yo tengo n variables dan lugar a 2n productos diferentes, ¿no? Eso lo veíamos en particular. Si n igual a 1 van a ser dos mini términos, ¿sí? El a complemento y a. Si n igual a 2 ya tenemos 4. Si n igual a 3 tendremos 8. Bien, entonces vamos a decir que una función booleana de n variables booleanas está expresada en su forma normal disyuntiva, y eso la simbolizaríamos así, forma normal disyuntiva, si la misma está expresada como suma de mini términos. En este caso, ahí tendremos dos ejemplos. Esta es una función booleana de 3 variables booleanas, y estos son mini términos. Esta es una función booleana de 2 variables booleanas, y este es un mini término. En forma análoga tenemos la forma normal conjuntiva, que las definiciones van a ser duales. En este caso vamos a decir que sean las variables booleanas, n variables booleanas, se denomina maxi término a la suma de las n variables complementadas o no, y eso lo simbolizamos con la letra m mayúscula. En forma análoga también, en este caso n variables dan lugar a 2 por n sumas diferentes. Para n igual a 1 tenemos 2 maxi términos, para n igual a 2 4, para n igual a 3 8. Entonces la definición de forma normal conjuntiva diremos que una función booleana de n variables booleanas está expresada como en su forma normal conjuntiva si está expresada como un producto de maxi término. Por ejemplo, en este caso una función booleana de 3 variables booleanas, tenemos 3, en este caso es el producto de maxi término. Y una de 2, bueno, en este caso sería un solo maxi término. Respecto de la minimización de funciones booleanas, nosotros vamos a considerar en este caso particular, la minimización tiene que ver con que el ahorro, en este caso de expresiones, pero también fundamentalmente con el ahorro de componentes a la hora de expresar la relación entre las variables usando compuertas lógicas. Vamos a decir que minimizar una función booleana es expresarlo analíticamente con la menor cantidad de términos posible e igual cantidad de términos con la menor cantidad de variables posibles en cada uno de ellos. Entonces, si expresamos en términos como suma de productos, obtendremos la función booleana como suma de productos. O bien si la expresamos como producto de suma, también obtendremos
es la forma mínima. Entonces nosotros en definitiva lo que vamos a hacer es considerar que la forma mínima de una función booleana la podemos expresar como suma de productos o como productos de suma. En definitiva, sería la forma mínima de una función booleana, la vamos a expresar ya sea como suma de productos o como productos de suma. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Si nosotros queremos encontrar cada una de las formas mínimas de esta función booleana, lo que tendremos que hacer, bueno, es aplicar postulado y teorema, y de ahí vamos a obtener esta sería la forma mínima, ¿sí?, como suma de productos, y esta sería la forma mínima como producto de suma, que en realidad nos da lo mismo, ¿no? Y de ahí, bueno, vamos a decir que el logigrama mínimo también cuando representa la menor cantidad de compuertas de suma o de producto, y igual cantidad de compuertas con la menor cantidad de entradas en cada una de ellos. Eso va a ser el circuito lógico mínimo. Recuerden, en este caso las compuertas AND serían las compuertas de suma y las compuertas OR son las compuertas de producto. Entonces esas serían las compuertas de suma y las compuertas de producto. Si contamos el circuito lógico mínimo va a ser aquel que tenga menor número de compuertas de suma y menor número de compuertas de producto sumadas. Y si hay igualdad, bueno, tenemos que contar la cantidad de entradas a cada una de ellas. Entonces el circuito lógico mínimo para nosotros va a proveer de la forma mínima como suma de producto o de la forma mínima como producto de suma.